bienvenida. Y pues la estructura de este ejercicio básicamente es que tú nos cuentes un poco de ti, de quién eres, de tu obra, y pues que luego de eso los chicos te puedan hacer muchas preguntas y que sea como este conversatorio el espacio para que ellos puedan alimentar su ejercicio de escritura. ¿Listo? Bienvenida, Judy, y la palabra es tuya. Hola, profe, muchas gracias por la invitación a la institución, a la editorial también, por compartir este espacio, sobre todo con los niños y poder hablarles un poco acerca de mí. Bueno, en una primera instancia yo nací en Barranquilla, en la costa, me imagino que muchos de ustedes, la mayoría conocen la costa, la han visitado, y estuve laborando, trabajando en instituciones educativas, en preescolares, enseñando a leer y a escribir durante más de 13 años. Tanto aquí en Barranquilla como en Bogotá, porque tuve la oportunidad de vivir en Bogotá por 8 años. Estuve allá también trabajando en instituciones educativas en las que aprendí mucho, crecí mucho y también, como lo mencionaba la profesora Claudia, pude estudiar, ¿no? Pude capacitarme. Entonces, a partir de ese ejercicio de enseñanza con los niños, de la lectura y la escritura, porque era la profesora de párvulos, de prejardín, de jardín de transición y solo me dedicaba a enseñar a leer, conocí muchos cuentos y surgió en mí el deseo también de empezar a escribir y de empezar a escribir literatura infantil, literatura para niños en edad de preescolar y pues los primeros niveles de primaria. Entonces, por ello, estoy aquí con ustedes en este momento. En la actualidad me dedico a la educación superior, trabajo en una universidad que se llama la Universidad de la Costa, que es desde aquí de Barranquilla, y allí en la universidad dirijo un programa de licenciatura en educación básica primaria, que es un programa en el que nos dedicamos a formar maestros, a prepararlos para que luego vayan a instituciones como Evergreen y puedan desarrollar su práctica como docentes y sean muy buenos maestros. Entonces, ya aquí en Barranquilla, luego de mi regreso de Bogotá, tengo 5 años realizando esta actividad y también enseñando, compartiendo con profesores de instituciones educativas oficiales y privadas también, enseñando en los programas de maestría, de especialización. Entonces, básicamente, para contarles un poco de mí, eso es a eso me he venido dedicando en estos últimos años. Me encanta la educación, me encanta enseñar tanto a niños como a adultos. Y también hay otra parte de mí que me gusta mucho y es, como bien lo decía Claudia, la promoción de lectura. ¿Por qué? Porque aquí en Barranquilla trabajé cuando empezaba mi práctica como docente en un lugar llamado Cuentacuentos. Y allí me formé como promotora y animadora de lectura. Entonces, Cuentacuentos se convirtió en ese lugar que me acercó a los autores, a la literatura infantil, a los eventos de literatura, y eso pues abrió en mí toda una gran expectativa para continuar trabajando en esta área, promoviendo la lectura y también formando lectores. En la actualidad tengo un proyecto que se llama Cuentacuentos también. Cuentacuentos ya tiene aproximadamente 10 años, en los que me dedico a promover la lectura, a hacer actividades en comunidades vulnerables, para niños que quizás no tienen mucho acceso a los cuentos, a una biblioteca. Entonces llegamos hasta estos lugares y realizamos actividades de animación de lectura, o sea, darle vida a los cuentos a través de la voz, a través de la forma como nosotros usamos nuestro cuerpo, a través de muchas otras estrategias que a ustedes los niños les gusta y que los enamora de la lectura. Entonces, básicamente, mi rol en ese ejercicio de la promoción de lectura es llegar a cautivar tanto a niños como grandes de la lectura y de cómo la lectura se convierte en una herramienta para sus vidas.
Entonces, básicamente, ese ha sido mi propósito, o ese es mi propósito en la actualidad, formar maestros en la universidad y además promover la lectura, hacer actividades de promoción y animación de lectura para niños como ustedes. Entonces, no sé si de esta parte, de esta primera parte que les he compartido, tienen alguna pregunta. ¿Les gustaría conocer algo más? ¿No? Listo, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Cómo nace en mí el deseo de escribir? Les voy a compartir. Pues les contaba ahorita que de tanto leer cuentos en mis clases con los niños, había momentos en que mis estudiantes me preguntaban, Miss Judith, ¿eso es real o es imaginación tuya lo que nos estás contando? ¿Es real o no es real? De tanto contarles historias, porque yo todos los días llegaba a mis clases con una historia, con un cuento para ellos. Entonces, de tanto narrar y narrar historias, porque me gusta mucho la narración oral también, les empezó a surgir en mí el deseo de escribir. Y dije, voy a estudiar para poder escribir, aunque hay escritores que surge en ellos el deseo de hacerlo y no estudian, no se capacitan, pero yo dije, bueno, voy a estudiar. Aunque desde muy pequeña siempre me gustaron las letras, desde muy pequeña siempre me gustaba escribir poesías, tenía diarios, cuadernos de poesía. Entonces las letras siempre han acompañado mi vida y el gusto a través de las letras. Entonces empecé a estudiar allá en Bogotá, en la Universidad San Buenaventura de Bogotá, y dije, voy a estudiar didáctica de la lectura y escritura. Aquí en Barranquilla no había un programa en el que me pudiese capacitar para escribir, para seguir narrando, para seguir abordando los procesos de lectura desde la investigación, y dije, voy a estudiar. Entonces, todo este proceso empezó con esa especialización de didáctica en la lectura y la escritura. Pero estando allí, como estudiante, tenía un profesor que me enamoraba con la lectura. Él se llama Gilberto, y Gilberto todos los días llegaba todos los sábados llegaba con libros, con cuentos, con historias. Y él era mi profesor de escritura. Entonces, un día nos dijo, bueno, vamos a tener muchas actividades, y una de las actividades que tenemos es que vamos a hacer un libro en el que vamos a leer los momentos que nos rodean y luego vamos a escribir sobre esos momentos. Entonces, él nos invitaba, por ejemplo, a que si yo iba cruzando un puente, el de la 170, que vivía ahí muy cerca donde está Evergreen, en Villa del Prado, si yo iba cruzando el puente, subiendo el puente de la 170 y veía rostros de personas que me llamaban la atención. O estaba ¿Pero tú puedes salir así, Marta? Hay un micrófono que está abierto y que lo podríamos dejar para cuando los niños participen para no interrumpir, porque no logramos escuchar bien. Entonces, él nos invitaba a leer las situaciones que ocurrieran a nuestro alrededor. Un cumpleaños, una fiesta, una actividad en nuestro colegio, y después a evocar esos momentos, o sea, a traerlos a nuestra mente y escribir sobre ellos. Entonces yo escribía cuando estaba esperando la ruta para ir a mi trabajo, escribía sobre un día lluvioso en Bogotá, trabajaba en Cajicá, entonces escribía sobre lo que ocurría en la ruta, y allí empecé a ejercitar la escritura. Entonces, lo primero que hice fue leer los momentos, tener la capacidad de traer, de evocar un recuerdo, una situación, y llegar a mi casa y empezar a escribirlo. Y tenía un blog de escritura. Entonces, en mi blog, semanalmente, posteaba una historia de las que había vivido. Entonces, escribía sobre todo. Primer aspecto, ¿no? Entonces, evocar una situación, traerla a mi mente y escribir sobre ella. Nuestro profesor nos solicitó
que hiciéramos un cuento para el final. No un cuento, un texto, que escribiéramos poesía, drama, eligiéramos el tipo de texto y escribiéramos. Entonces llegué a mi casa y dije, bueno, ¿qué escribo? A mí me gustan los cuentos, voy a escribir un cuento. Y recordé que cuando mi sobrino tenía la edad de ustedes, mi sobrino hoy tiene 15 años, pero cuando tenía la edad de ustedes, un día estábamos sentados aquí en Barranquilla, nos podemos sentar afuera en las casas porque no hace frío como allá en Bogotá, y estábamos sentados en la terraza y mis sobrinos estaban allí, que estaban muy pequeños. Y cuando estábamos conversando con mi abuelita, mi sobrino Ángelo se dirigió donde estaba mi abuelita, le tocó su brazo y le dijo, abuelita, ¿tú por qué eres así de blandita? Y yo me quedé mirando a mis hermanas y en ese momento, hace muchos años, yo le dije a mis hermanas, ese es un cuento, pero nunca lo había escrito, sino cuando él tocó a mi abuelita y le dijo, ¿por qué eres así de blandita? Inmediatamente vino una idea, una chispa a mi mente, donde yo dije, ese es un cuento, esa es una historia. Pasó el tiempo, pasaron los años, entonces hubo un disparador, algo que me motivó a escribir y a traer a mi mente esa situación. Fue mi profesor cuando me dijo, Judith, tenemos que escribir un tipo de texto, tú eliges cuál, pero ese va a ser el final de nuestra asignatura. Yo llegué a mi casa, empecé a evocar recuerdos y me acordé de mi sobrino diciendo, ¿y tú por qué eres así de blandita, abuelita? Entonces, esa chispa llegó a mi mente, se convirtió en una idea y esa idea empezó a crecer porque tenía un motivo. ¿Cuál era el motivo? Escribir para el final de mi asignatura en la especialización. Me senté en el computador y dije, me conecté con ese momento de hace muchos años y empecé a escribir. Lo primero que se me vino a la mente fue el título. Siempre me ocurre que cuando escucho una frase, cuando escucho tal vez a niños como ustedes hacerme algún comentario, digo, ese es el título de un cuento, como me pasó con ¿De qué está hecha mi abuelita? Ya yo sabía que se iba a llamar así y eso fue lo primero que escribí, ¿De qué está hecha mi abuelita? Luego dije, voy a escribir sin parar. Lo que venga a mi mente lo voy a escribir. Y empecé como si me estuviese hablando una voz en mi mente y empecé a escribir todo lo que se me ocurría en mi computadora. Entonces, escribía y escribía. Y esa chispa, ¿saben qué pasó? Empezó a crecer. Se hizo un poco más grande. Las palabras se empezaron a unir. Las frases empezaron a llegar. Y como yo no decía, ay, esto no, esto tampoco, esto lo voy a cambiar de aquí, sino que empecé a escribirlo tal como venía a mi mente. Cuando terminé de todas esas frases que llegaron a mi mente, de todo eso que empecé a imaginar, porque la escritura es eso, un ejercicio de la imaginación, empezó a ser más grande y más grande y más grande. Entonces se empezaron a unir las frases, empezó a tomar forma lo que estaba pensando y escribiendo y empezó a cambiar. Esa chispa cambió y creció. Creció tanto que se convirtió como en 3 o 4 folios, es decir, como en 4 cuartillas, en hojas. Y le empecé a dar forma a través de la escritura, pero antes de imprimirlo y de tenerlo conmigo, me tocaba clase allá en Bogotá, en el Colegio Mayor de los Andes, donde trabajaba, y dije, voy a ver si a los niños les gusta esto que escribí. Entonces,
esa idea que había crecido se expandió. ¿Cómo se expandió? ¿Cómo empezó a expandirse? Cuando dije, voy a narrarla. Entonces, un día de mis clases llegué y le dije a los niños, hoy les voy a narrar una historia de un niño que se llama Juan José. Y empecé a contar la historia y ellos se quedaban así y me hacían preguntas y yo vi que les gustó y me empezaron a hacer tantas preguntas y a decirme que les mostrara el libro, que les mostrara el cuento, que yo les dije, no, aún no tiene imágenes porque solo está escrito. Pero mañana les traigo el texto escrito. Entonces les llevé al día siguiente el texto que ya al contarla, al observarla, ahorita por aquí Paola nos pregunta cuáles son las características de un cuento corto. Ahorita les cuento eso. Al contarla, al observarla y al compartirlas con otros, empezó a cambiar y empezó a transformarse. Cuando llegué a mi casa, entonces la escribí completa, como ya se los puedo mostrar aquí en este primer manuscrito. Mírenlo, que es muy corto. Para presentársela a mi profesor. Y la dejé algún tiempo allí en este libro. Mi profesor, cuando me la revisó, me escribió estas palabras que les voy a compartir. Dice, genial, muy buenas descripciones. Es un cuento bien llevado. Y luego me puso, es un cuento para publicar. Cuando mi profesor me escribió eso, yo dije, ay, eso que escribí se podría publicar. ¿Cómo puedo hacer eso de publicarlo? Entonces nació en mí el deseo de publicar. Y un día encontré una convocatoria de libros y libros de la editorial donde decía convocatoria para nuevos escritores. Cuando leí esa convocatoria dije, yo puedo participar. Me acordé del cuento y entonces allí vino la etapa de consolidación para mí. Lo saqué de donde lo tenía, lo empecé a leer nuevamente, dije, esto lo podría cambiar de esta manera, aquí puedo cambiar esta palabra por esta, aquí de pronto va una coma, encontré aspectos que no había encontrado la primera vez cuando lo escribí. Y entonces decidí enviarlo a la revista y en esa etapa de consolidación también lo registré y lo compartí a la editorial para que ellos hicieran la evaluación de la obra a través de un comité editorial. Entonces, de una chispa, de una idea inicial que puede estar en algo que vivimos, en algo que escuchamos, en lo que nos dice el amiguito, el compañero, en algo, en una expresión de nuestros padres, en un suceso que vemos en la naturaleza. Así puede llegar esa idea inicial. De esa inicial pasé a tener un manuscrito, que fue esto. Este es el primer manuscrito de que está hecha mi abuelita. Y posteriormente vino el proceso del comité editorial de presentar la obra, de evaluarla. Y así nació de que está hecha mi abuelita, que es un cuento no solo mío, porque cuando lo envié a la editorial, ellos cuando me dijeron, Judith, tu obra queremos publicarla, me dijeron, todo un equipo va a trabajar contigo en la parte de la edición de esta obra. Entonces, como yo no sabía dibujar, tenía que tener, o por lo menos como para hacer un cuento de la manera en la que lo hace una persona experta, me dijeron, vas a tener a una persona que va a ilustrar. Tú eres la escritora y vas a tener una persona que va a ilustrar este cuento. Entonces, Melissa
días se convirtió en la ilustradora de qué está hecha mi abuelita. Y también hay unas personas expertas en literatura, en edición, en escritura, que te van a acompañar. Entonces, me dijeron que Rosa Adriana Buriticá, que también es escritora, ella sería la editora de qué está hecha mi abuelita. Cuando Rosa Adriana leyó la historia, me dijo, Judith, debemos hacerla crecer un poco más. ¿Qué te parece si incluimos? Entonces ella me dio sus sugerencias, me parecieron muy bien y empezamos a trabajar en la obra. Después de algunos meses, ya todo el equipo de diseño había hecho la diagramación de la obra y de qué está hecha mi abuelita fue incluida en el plan lector de editorial Libros y Libros. Entonces, así nació esta primera obra. Ya estamos trabajando en la edición de la segunda, que va a salir para este 2020 en el plan lector también, y que se llama Es Hora del Parque. Y Es Hora del Parque se convierte en mi segunda obra de literatura infantil publicada para niños como ustedes. Entonces, así, de esta manera les comparto cómo surge para mí desde Judith, porque muchos escritores usan otro tipo de técnicas, cómo surgió en mí la escritura y cómo escribo esos cuentos cortos que me gustan tanto y que también le gustan a ustedes. Entonces, ahorita me preguntaban qué características tiene un cuento corto. Pues lo primero es precisamente, como su nombre lo indica, la extensión, ¿cierto? Tengo que saber para qué público va dirigido. Es decir, yo cuando me senté a escribir de qué está hecha mi abuelita y vi que nacieron esas primeras ideas, dije, vamos a escribirla para niños en edad de jardín y transición. Entonces sabía que no tenía que ser un cuento muy extenso, cómo debía utilizar las palabras, de qué manera presentarlas en la obra. Y por aquí me dicen, ¿cómo puede un niño empezar a escribir ese tipo de cuentos cortos? Precisamente estando atento a lo que le gusta, siendo muy buen observador. Dentro de la categoría, ustedes tienen curiosos e indagadores. Eso tiene que ser un niño, esas son las cualidades de un niño escritor. Tiene que ser curioso, tiene que indagar, tiene que preguntarse cosas, pero también tiene que saber qué le gusta. Entonces, si a mí me gustaba la literatura infantil, yo empecé a escribir literatura infantil. Pero si a ustedes les gustan los cuentos policíacos, entonces escriban sobre cuentos policíacos. Si les gustan las historias de terror, escriban cómo podemos extender nuestro libro. Muy bien, escriban las historias que les gusta. ¿Cuántas páginas puede tener un cuento corto? Vamos con esas preguntas entonces ahorita, pero me gustaría también escucharlos a ustedes. Voy a escribir estas preguntas por aquí. ¿Cuántas páginas? Y me preguntaron, además de las páginas, ¿cómo hacerlo crecer? Entonces, lo primero, un cuento Judith, corto. Dime, profe. Perdóname, te interrumpo. Alba Betia te preguntó inicialmente por tus libros favoritos y lo que te No inspiró a leí. ser escritora. Ok, perfecto. Profe, te iba a comentar que esta reunión tiene una duración de 40 minutos. Creo que después de los 40 minutos hay que abrir otra reunión. Entonces, no sé si ya tenías conocimiento sobre eso y cómo estamos de tiempo. Sí tenía conocimiento. Precisamente me acaba de aparecer un mensaje que nos han extendido un poquito más el tiempo. Entonces, Ok, perfecto. cualquier cosa yo interrumpo y entonces doy aviso para que salgamos o sea, si se llega a cortar, nuevamente volvemos a ingresar. ¿Listo? Listo, profe. Y me gustaría que, como ya que usted está moderando la reunión,
pueda hacer eso que hizo ahorita, colaborarme con las historias, porque a lo mejor cuando estoy conversando con los niños se me pasa la lectura de algunas preguntas, entonces colaborarme con las preguntas. ¿Listo, profe? Claro que Entonces, sí. ¿qué me inspiró a ser escritora? Querer compartir esas historias que ustedes como niños viven en las aulas con sus profesoras, con su familia. Entonces, desde mi ejercicio de escritura, lo que busco es plantear situaciones que ustedes viven habitualmente y querer ayudarles a ustedes también a mejorar esos procesos de lectura, que la lectura sea divertida. Entonces, ese es mi propósito, eso es lo que me inspira, escribir historias para niños que surgen de los niños, de cómo los niños ven el mundo y que les pueda ayudar a los niños a leer de una manera más fácil. Entonces, esa es mi inspiración. Ustedes me inspiran. Y todo lo que viví como maestra, porque ustedes como niños me enseñaron muchísimo, mucho me enseñaron. Entonces, quiero escribir para niños de la edad de ustedes, por eso. Eso me inspiró. La otra pregunta era, ¿cuántas páginas puede tener un cuento corto? Pues depende del desarrollo de la historia. No piensen en páginas, es mi primer consejo. Simplemente siéntense, inspírense y escriban. Cuando ustedes terminen de escribir todas esas ideas que llegan a su mente, entonces allí pueden determinar la extensión del cuento. Generalmente un cuento corto tiene entre 3 y 4 páginas, 3 y 4 folios. Entonces, de ese tamaño es un cuento corto. O puede tener una sola página porque lo desarrollamos de una manera muy rápido. Lo puedo hacer en una sola página. Porque es una historia corta con una estructura muy fácil. El tamaño de la obra oscila entre 1 y 3 páginas dependiendo del propósito que ustedes tengan y la manera como lleven la historia. ¿Cómo pueden hacerlo crecer? Lo dejan reposar un tiempo después que escriben la primera versión y luego encuentran aspectos en los que ustedes pueden empezar a trabajar a partir del contexto, o sea, el lugar donde se desarrolla la historia, de los personajes. Tienen que tener muy presente quién está narrando la historia. Si yo les empiezo a leer de qué está hecha mi abuelita y les digo, y aquí pueden abrir los micrófonos para escucharle su voz, las voces de ustedes, y les digo, mi familia es un poco diferente. En mi familia hay pájaros que nos despiertan por las mañanas en vez de un despertador. Tenemos un perro que se convierte en alarma cuando llega un desconocido. Y les pregunto, la pregunta es, ¿quién cuenta la historia? ¿Quién está narrando esa historia? Si digo, mi familia es un poco diferente. Y luego digo, en mi casa también vive una persona que duerme tanto como un bebé, camina lento como una niña pequeña y habla igual que mis papás. Mi bisabuela, Cata. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién es el narrador? Chicos, habiliten micrófono para que puedan hablar. A ver, ¿quién piensan ustedes que está narrando la historia? Yo la escribí, yo soy la escritora, pero en el cuento dice que no les deja hablar, tienen que activar el micrófono. En la parte donde salen sus nombres, allí les sale el micrófono y ustedes con tocarlo, con hacer clic sobre él, pueden activarlo. O lo pueden escribir. Bueno, me dijeron que yo la cuento, yo la escribo, pero el narrador en la obra es un personaje. Y ese personaje dice lo siguiente:
Mi papá regaña a Cata cuando no quiere comer. Entonces allí nos damos cuenta que yo, Judith, no está hablando en la obra, sino que lo está haciendo un personaje que tiene una bisabuelita, que tiene un papá y que tiene unas hermanas que se peinan y se visten igual. Entonces, el narrador en esta obra, quien está observando todo y lo está contando, se llama Juan José. Entonces, de esta manera, yo puedo decir, bueno, aquí, en esta historia, habla Juan José. Es el niño que nos está contando la historia. ¿Listo? Entonces, tengo en cuenta los personajes para hacer crecer mi obra. Tengo en cuenta quién está narrando y tengo en cuenta el contexto. Tengo en cuenta qué está ocurriendo en la obra, cómo son esos personajes. Entonces, de esta manera ustedes pueden hacer crecer la obra, deteniéndose en aspectos que a través de los cuales puedan expandirse, esa obra pueda transformarse y expandirse. Así hacemos crecer la obra. ¿Qué otra pregunta tienen, profe, que no haya anotado? Perdona, preguntan por ilustraciones. ¿Cuántas ilustraciones? Bueno, las ilustraciones también dependen del ilustrador, porque así como yo hago un ejercicio de imaginación, el ilustrador también capta detalles de la obra que quizás yo como escritora no capto, y él las refleja a través de la pintura, a través de las imágenes, a través de los dibujos que conforman la obra. Entonces, yo como escritora planteo la historia, pero él la imagina. Y él también dice, uy, este niño puede ser, entonces le da unas características físicas al niño que está contando la obra, le da otra característica a su abuelita, que quizás yo no le he dicho. Y el ilustrador se imagina toda esta parte de la obra. ¿Cómo pueden ayudarnos las imágenes? Las imágenes cuentan aquello que no contamos con las palabras. Si en el cuento corto de ustedes les piden que el cuento tenga imágenes, que tenga toda esta parte gráfica, entonces hagan uso de las imágenes para contar todo aquello que no cuentan ustedes con las palabras y de hacer ver detalles que llamen la atención, que capturen la atención de los lectores. Eso hace un ilustrador. Yo, por ejemplo, a mí me encanta esta imagen. A mí me encanta esta imagen de Cata. Me gusta muchísimo esa imagen. Las dos que más, la imagen que más me gusta es esa. Gaticos los están escuchando, porfa, organicémonos. Y también me gusta Cata está durmiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra pregunta tiene después de haberme escuchado? Eso que dices es muy importante porque los niños muy pequeños que todavía no saben leer pueden entender el cuento mediante las imágenes. Así es. Y hay varios tipos de libros. Cuando ya se hace el proceso de edición, hay libros que son tipo álbum y precisamente como Paola lo dice, debemos centrarnos en las imágenes, porque los niños pequeños les gusta toda la parte visual y debemos desarrollársela también. Entonces, por ello, la imagen es muy importante. Gracias, Paola. Alejandro, Angélica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario por parte de ustedes? ¿Has hecho alguna historia que sea sobre el Caribe, sobre las historias del Caribe? No,
hasta el momento no la he hecho, no he escrito, pero dentro de todas las historias que estoy escribiendo, hay una en este momento que se llama Anastasia, y la protagonista se llama Anastasia, y es una niña que conocí en Cuba. Gaby, ven. Entonces, esta niña me inspiró a escribir este cuento, y estoy trabajando en él, y el personaje se llama Anastasia. Y es de una niña del Caribe. Puede que, así como me lo has preguntado, detalle mucho sobre cómo es la vida de una niña que vive en una ciudad como La Habana o como Barranquilla. Pero en la obra que estamos trabajando en la actualidad con la editorial, que se llama Es Hora del Parque, fue inspirada en los niños de Bogotá, los estudiantes que tuve en los colegios donde trabajé en Bogotá, bueno, en el Colegio Mayor de los Andes de Bogotá, y se va a parecer mucho a ustedes, porque es una obra escrita para niños de la edad de ustedes, para niños como ustedes que viven en una ciudad como Bogotá. Entonces, sé que les va a gustar, a mí me gustó mucho. En ese proceso de compartirla, después de escribirla, en el 2018, la leí en el Festival de Poesía del Caribe para un grupo de niños con los cuales estaba trabajando, y estaba haciendo un taller y les encantó. Entonces, allí fue cuando di a conocer Es Hora del Parque en el Festival de Poesía del Caribe, y les gustó muchísimo y me hicieron muchos comentarios y muchas preguntas. Entonces sé que es un cuento que va a gustar. ¿Cuántos personajes? Primero, todos los que se nos ocurran. Cuando empezamos a trabajar los personajes, es bueno saber qué rol va a cumplir ese personaje en la obra, cómo van a ser sus características. Describirlo, pueden hacer fichas de los personajes y describir, por ejemplo, si es una tortuga, cómo es esa tortuga, en qué lugar vive, cómo se llama, qué nombre le pondrían, y hacer una ficha descriptiva de esos personajes. El número de personajes, pues también depende de la extensión de la obra, pero es muy importante que no tengamos tantos que después no sepamos qué lugar ocupa cada uno o a qué se dedica cada uno en la obra. Eso es muy importante. Entonces, de repente, si nos hace falta un personaje, lo incluimos para de esta manera hacer crecer un poco más la historia y no tener muchos que no sepamos a qué se están dedicando. Por ejemplo, ustedes en sus hogares, todos tienen un rol. Tenemos el papá, tenemos la mamá, se dedican cada uno a aspectos diferentes. Aunque tengan 3 hermanos, cada hermano es distinto. En los personajes de una obra tenemos que saber qué lugar ocupa cada personaje en nuestra obra. Entonces, de repente, Angélica tiene una hermanita que se llama Paula, son totalmente distintas, les gustan actividades diferentes, eso lo tienen que tener presente. La edad también de los personajes para saber cómo habla cada uno en la historia, la voz, porque cada personaje tiene su voz. Entonces la voz de Cata en la historia es distinta, porque Cata tiene 92 años, la voz de la mamá es diferente, porque la mamá de Juan José es una mamá joven. Entonces, ¿qué papel interpreta cada uno y cómo interpreta ese papel? ¿Listo? Entonces, eso respecto a los personajes. Valeria, ¿tienes alguna pregunta, Valeria? Exacto. ¿Cómo cuánto tiempo dura la edición? Uy, la edición depende de la editorial. Yo hasta el momento solo he trabajado con libros, y Libros es una editorial que me encanta, pero generalmente ese proceso de edición inicia un año antes que llegue este libro a las manos de ustedes. Entonces, ¿de qué está hecha mi abuelita? Fue seleccionada en el 2018, lo trabajamos todo el 2018 en la ilustración, en toda esta parte de la edición, de la revisión de ellos. La obra va
o sea, va donde el editor la lee, regresa donde mí, le hacemos comentarios, luego la ilustradora también, me preguntan como escritora si me gustan las imágenes, si estoy de acuerdo con el texto, y dependiendo de la programación que tenga la editorial, de en qué momento va a sacar ella la obra y el plan lector, pues esa es la duración, pero generalmente son meses. Tendríamos como 7 meses trabajando en el proceso de edición de la obra. En tu experiencia, ¿cuál es el mejor momento para escribir? Yo digo que el mejor momento para escribir es cuando se encienda esta chispa. Esa chispa se enciende, busco dónde escribirla. Generalmente yo tengo cuadernos como... Hay que tener cuadernos como los. Ya les digo, tengo cuadernos pequeños, cuadernos de bolsillo, en mi cartera, los llevo conmigo a donde voy, algunos más pequeños, otros más grandes. Las historias de la familia son la mejor inspiración, ahora respondo eso. Y en esos cuadernos pequeños o en servilleta, en lo primero que tenga a la mano, escribo. Y ya cuando me voy a concentrar en revisar la obra, en poder mirar cómo está su estructura, si está bien planteada los personajes, lo hago en un momento de silencio, de tranquilidad, quizás me despierto un poco más temprano o me duermo un poco más tarde, pero donde no tenga interrupciones. Entonces, en esos momentos es cuando empiezo a trabajar en esta parte de la escritura de la obra. Las historias familiares, me decían ustedes que si son fáciles, a mí me gustan. Me gusta escribir sobre lo cotidiano, lo que yo observo, lo que yo puedo leer. Siempre pienso que quizás lo que una persona pasa por alto y mi visión como observadora de la realidad, de los momentos que vivimos, me lleva a detenerme y a pensar un poco más de pronto en cómo se sienten ustedes en un parque, todo lo que hacen, y lo observo y se queda en mi mente. Se me hace muy fácil luego traerlo y compartirlo con ustedes a través de la escritura. De eso me gusta escribir, ¿ya? Me dicen que si he escrito sobre personajes míticos. No he escrito aún sobre ello, pero dentro de todo ese gusto que tengo de la literatura, me gustaría hacerlo también, y de crear personajes muy fuera de la realidad, también me gustaría. También me preguntan cuántos años tengo. A ver, si ya les he dicho que estudié, que trabajé 15 años en colegios de Barranquilla y de Bogotá como profesora de lengua castellana, y que además llevo 5 años trabajando en la universidad. A ver, ¿cuántos años piensan ustedes que tengo? A ver, mírenme. A ver, ¿cuántos años puede tener Judith? 30. 30, uy, qué maravilla, pero no son 30. A ver. 35. 35, tampoco son 35, pero si me veo de 35, fabuloso. ¿Quién más? 65. ¡Ay, no! 65 menos que cada. No, tampoco. Está como mi mamá. No, ¿que cuántos años tiene la que... ¿Cuántos tiene tu mamá? A ver. 40. 40, por ahí estoy. Allí dijeron 41 y otro niño dijo 43. 45. Tengo 42 años. Tengo 42 años, nací en el año 78. Tengo 42 años. Me preguntaron a qué edad empecé a escribir. ¿Cuándo estaba con ustedes? Cuando tenía la edad de ustedes empecé a escribir. En el colegio escribía. Cuando habían actos, cuando había concursos, participaba en esos concursos, siempre tenía libros. A mí me encantan los cuadernos. Si ustedes un día me van a regalar algo, Yo regalen también. un cuaderno.
Regálenme un cuaderno. Yo tengo cuadernos de todo, de todos los Yo lugares me también, gustan. yo siempre que paso por una tienda de cuadernos y de cositas así le pido a mi mamá el primero que veo y siempre le Así llevo es. mochilas y cuando estoy aburrida escribo ahí mis cuentos y mis cosas. Perfecto, yo hacía lo mismo que tú. Igual. Y ahora cuando empiezo a recordar cómo era antes, digo, no, yo siempre escribí, siempre tenía mis cuadernos, siempre hacía poesías. Imagínense cuando estaba en mi colegio y ya estaba como estaba cursando como noveno y tenía algún compañero que le gustaba una niña de nuestro salón o quizás de otro salón, él me decía, escríbele una poesía a la niña que me gusta, es ella que va allá. Y yo le decía, ¿por qué te gusta ella? Y él me decía, porque mira que se expresa muy lindo, es muy inteligente. Y entonces yo empezaba a escribirle poesía. ¿Es muy importante cultivar el hábito de la lectura? Sí. A mí me encantan los cuentos. Miren que aquí tengo, ¿los logran ver? Yo tengo un montón, yo tengo toda una biblioteca, siempre me han encantado y voy a todas las ferias del libro. Yo también, Paula. Y sí, me encantan los cuentos. Tengo, aquí en el estudio tengo ese maletín que es viajero, ese lo llevo a los talleres, a las capacitaciones. Y acá en mi biblioteca también tengo cuentos. Entonces, me gustan los cuentos, leerlos también. Les recomiendo mi página en Facebook, se llama Cuenta Cuentos, a través de la profe, de pronto lo pueden tener. Y en esta época que estamos todos en casa, estoy leyendo cuentos para... Y yo también tengo una biblioteca. Entonces, se las recomiendo. ¿Alguna? Judith, Violeta. Sería muy chévere que hiciera un cuento para niños ciegos que no pueden ver por audio. Ajá. O en braille O también. con las manos. O en braille que lo puedan leer, muy bien, sí. Me Judith, gustaría, dime, profe. perdóname, te interrumpo. Es que vi una pregunta aquí que me parece súper interesante, que hace, creo que Mariana Becerra, y te preguntan ¿qué le recomiendas a un niño que no le gusta escribir? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué les recomiendo a un niño? ¿Qué les recomendaría a un niño que no le gusta escribir? Bueno, nosotros siempre debemos identificar qué nos gusta hacerlo. Y el hecho que no nos guste ahora no quiere decir que ese aspecto no lo podamos desarrollar después. Con esto les quiero decir lo siguiente. De repente, a mí no me gusta mucho escribir, pero me gusta la pintura, me gusta dibujar. Yo puedo dibujar las historias, puedo hacerlo de esta manera. Luego, si veo que no me gusta, no me gusta escribir, pero me gusta narrar, tengo la capacidad de contarla sin escribirla, pues la cuento, la grabo. Yo al principio hacía esto con mis estudiantes, grababa las historias que les narraba, o sea, no las escribía inmediatamente. Entonces, lo que hacía era grabarlas, las grababa. Y no tenemos que escribir cuentos extensos. Si a mí me gusta escribir, para empezar a escribir de pronto, una muy buena opción es empezar a leer. Cuando leemos, desarrollamos la imaginación también. Y esas estructuras que tienen los escritores, que tienen un cuento, que ustedes también aprenden con sus profes de una historia, van quedando en su mente y de repente empiezan a aflorar, empiezan a salir. Una niña escribía que en estos momentos, cuando observa por la ventana o en estos momentos de quietud en los que estamos en las casas, en nuestros hogares, son propicios para la inspiración y efectivamente así lo es. Sí es propicio para la inspiración, sí nos inspiramos. Yo, este tiempo de la cuarentena he estado pensando en muchas historias que no había empezado a escribir, títulos que tengo escritos, y dije, voy a ir desarrollándolas, y eso ha hecho. Hay un cuento que me tiene enamorada en estos días,
que está allí tejiéndose, cocinándose. Se llama Entrelazos. Por eso les digo que lo primero que se me ocurre son los títulos. Lo primero a mí son los títulos. Y se llama Entrelazos. Y Entrelazos me tiene enamorada y estoy mirando. Esas ideas que he ido escribiendo van a crecer, van a ir creciendo. La escritura, al igual que la lectura, se desarrollan. Son necesarias para nosotros. Escribir, al igual que leer, se convierten en bases para ustedes. Ustedes van a ver que ese amor que sienten por los cuentos ahora, que ese amor que sienten por las letras, los va a llevar a desarrollar una excelente primaria, una excelente secundaria, porque si nosotros nos expresamos bien, si aprendemos desde el preescolar a hablar y a no ser temerosos al expresarnos, cuando vamos avanzando en nuestros estudios, vamos viendo que esa capacidad se va ampliando y la vamos desarrollando. Y aquello que es una debilidad, siempre lo podemos convertir en una fortaleza también. Entonces, si de repente no me gusta mucho escribir, pero me gusta leer, pero me gusta imaginar, pero me gusta diseñar, ustedes que manejan tanto los medios digitales, y puedo contar una historia a través del diseño, lo puedo hacer también. O sea, ahora hay medios multimodales. A mí me gusta escribir historias largas o cortas, pues en este momento de mi vida estoy escribiendo cuentos de literatura infantil para niños entre edad de 4 y 6 años en esta franja. Entonces, me gustan que sean un poco cortas, que no sean tan extensas, para que las frases, las retahílas que usen el cuento, las rimas, puedan ayudarles a los niños a identificar los fonemas, los grafemas y a leer de una forma más fácil. Ese es mi propósito. Entonces, estoy haciendo uso de historias cortas, pero sé que voy a escribir también textos de otros tipos. Académicamente, escribo artículos sobre la docencia, sobre la profesión de los maestros, y estos son un tipo de textos diferentes, son textos académicos que también me encantan. Entonces, sé que me voy a ir por esa tendencia y voy a hacer fuerte también esa tendencia dentro de la investigación de los procesos de lectura y dentro de la escritura. Entonces, pues eso les cuento. Hace un rato Valeria estaba levantando la mano. Vale, ¿tienes preguntas? No, ya lo puse en pregunta, o sea, ya lo escribí. ¿La clasificación? Sí. Ah, bueno, Valeria. Pues mis cuentos están clasificados para los niños de la franja naranja. Es decir, niños de entre 4 y 6 años, lo pueden leer niños de prejardín, jardín, transición, primero, y todos. Yo creo que mis historias también están dirigidas a los adultos. ¿De qué está hecha mi abuelita? Lo he trabajado en talleres con niños de octavo, lo he compartido en la universidad con mis estudiantes de maestría que son profesores, que son maestros. Ellos han hecho trabajos, se han expresado sobre esa historia y pienso que también les gusta a los adultos. Hola, Francisco. Entonces, una historia está hecha para todos. Nosotros escribimos y las personas van tomando de la historia lo que les gusta. Entonces, aunque este cuento, para efectos de la organización de la editorial, tiene una franja que es para los niños de 4 años hasta 6 en adelante, para aquel que llegue a sus manos la obra y la lea y se identifique con él y tenga un significado y crees que ese significado en él habrá sido escrita para ellos. Entonces he tenido padres, abuelitos que me han hecho muy buenos comentarios y que les gusta y se ven reflejados en la obra. Es escrita para ellos también. Entonces, aunque está dirigida a un público en especial, esta historia de que está hecha mi abuelita o las siguientes que sé que vamos a escribir,
está hecha para todos, o sea, es una obra para todos. Creo que Manuel quería hacerte una pregunta. ¿Sí, Manuel? Ya miraste un mensaje que yo mandé que yo quiero hacer un libro de un niño que tenía un abuelito que se puso su reloj y que viajó en el tiempo. Es que mi abuelito se murió de cáncer y, Ajá. y mi papá y mi abuelito le dio el reloj a mi papá y yo a veces me lo pongo. Y pues nada más. Manuel, esa historia es excelente. Me encanta tu historia, escríbela. No pienses, no te detengas en pensar cómo va a ser. Escribe todo lo que llega a tu mente, todo lo que llega a tu mente, inicialmente. Tú solo escribe, porque ya esa historia, que es una idea, ya está lista, ya está hecha. Tienes que hacer que descienda, que se convierta en escritura, que se materialice. Todo lo que es una idea entra en un proceso creativo para nosotros y ese proceso creativo solo nos usa como un medio para hacer realidad esas historias. Entonces, Manuel, yo te invito, ya tienes la temática de tu historia, ya tienes los personajes, entonces hazla crecer, ¿oíste? Hazla crecer y yo sé que tendrás una excelente historia. Y también había escrito un libro de un dragón que tuve un sueño y quise ponerlo, que era de un dragoncito que era muy inteligente y que su hermano solo se la pasaba jugando videojuegos y esas cosas y tenía el cerebro, no era nada inteligente, bueno. Y entonces de pronto, ajá. un día tienen que ir a... Esto yo me lo inventé, que tenían que ir a una cosa de escuela y que... Es que ya se me... Ya casi Bueno, se... Manuel. No. Gracias por tu aporte, Manuel. Fíjense que Manuel nos ha dado 2 tips que él usa como escritor y donde encuentra historias. Uno, las situaciones familiares. Él, algo le llamó la atención del reloj que usaba su abuelito, que ahora usa su papá, que él lo usa de vez en algunas ocasiones. Allí ya hay una historia, es una situación cotidiana. Ella le está leyendo la realidad de él. Sabe que el abuelito falleció, entonces esas son las características de su personaje, ¿cierto? Y así él puede ir haciéndola crecer. También nos dijo algo que me llama la atención. Dijo, yo soñé. Entonces, ese sueño le llamó tanto la atención que lo tiene allí como una idea creativa, que puede hacer crecer. Así como Manuel, nosotros de lo que observamos, de lo que vemos, de lo que imaginamos, de lo que nos llama la atención, de lo que otros nos dicen, podemos escribir. Entonces, busquen situaciones que enciendan esa chispa. Una palabra, una canción, un gesto de una persona. Y cuando llegue eso a su mente, atrápenlo, consérvenlo ahí y luego háganlo crecer a través de la escritura. Quiero crear un cuento sobre una ciudad que es un poco, oscura, gris, triste y de una niña muy inteligente y con una imaginación y una creatividad sin límites que quiere pintar esa ciudad de varios colores y hacerla más alegre, más llena de vida. Excelente, también es una muy buena historia. Entonces, de esta parte que he compartido con ustedes, ¿con qué van a atesorar? ¿Qué van a guardar? A mí no me conocían, yo no conocía ni a Valeria, ni a Manuel, ni a Paula, no los conocía, ¿verdad? Y ustedes tampoco me conocían a mí. Pero cuando recuerden a Judith, que compartió con ustedes una mañana, un 3 de abril, en nombre de la celebración del libro infantil, porque ayer celebramos el libro infantil, el Día del Libro Infantil, ¿qué van a recordar de este encuentro? Cuando estén escribiendo su cuento corto, ¿qué van a recordar? A ver, ¿qué recordarían? Tener chispa, ideas, muy bien. ¿Qué más recordarían? ¿Inspiración?
¿Cómo? Inspiración. Inspiración. Hay momentos, personas, lugares que nos inspiran. Yo ahorita les comentaba que hoy, 3 de abril del 2020, estoy trabajando en un cuento que tiene como personaje una niña que se llama Anastasia. Y resulta que yo estaba en Cuba hace algunos años, entré a un ascensor y entró una niña y yo dije, ¿tú cómo te llamas? Y ella me dijo su nombre. Y le dije, tú eres un personaje de un cuento. Y ella se empezó a reír con su mamá. Y hoy, por varios años, yo he tenido esa niña en mi mente, he escrito aspectos sobre esta historia. Y del año pasado para acá, ya la estoy trabajando como cuento para enviar una editorial. Y esa niña la observé hace varios años, como 5 años. Entonces, tenemos que saber sentir, percibir también. Saber leer los momentos. Cada vez Muy que bien. cada vez que una idea venga a tu mente o que la atrapes, que la veas, que te inspires, anotarla de una vez, tenerla ahí para ir haciendo más grande tu historia. Así es, para irla haciendo crecer. También, Lo que pasa en la vida real puede ustedes, servir para una historia. ¿cómo? Lo que pasa en la vida real puede servir para una historia. Sí, lo que pasa en la vida real puede servir para una historia y también todo aquello que esté fuera de nuestra realidad que imaginemos también. Los aspectos. Hacer No, ¿Cómo? No te escuché. en verdad no. ¿En qué edad te inspiro a hacer cuentos? ¿A qué edad? Bueno, yo creo que siempre he querido hacer cuentos. No recuerdo, por lo menos en la secundaria, dedicarme a escribir cuentos. Allí escribía poesías. Me gustaban los poemas. Y los cuentos decidí empezar a escribirlos porque de narrarlos, de contarlos, cuando trabajaba como profe en preescolar. Allí los narraba, o sea, veía que tenía esa capacidad de llegar con una historia y contarla de una forma diferente, transformarla o crearla. Y un día dije, esto que yo le comparto a mis estudiantes para la lectura, yo lo puedo hacer. Entonces, cuando dejé las escuelas, dije, yo tengo que seguir llegándole a los niños de otra manera porque a mí me encanta llegarle a los niños, compartir con ellos. Ya no lo iba a hacer en un aula porque quería dedicarme a la educación superior y dije, la manera de llegar a los niños es a través de historias, de mis cuentos, de escribirlas. Y ahí fue cuando empecé a escribir los cuentos. Esto ocurrió desde el 2015 hacia acá, o sea que puedo tener 5 años trabajando en la parte de la escritura, ya la escritura formal, porque de tener ideas, de que me guste, siempre ha sido así, siempre ha sido, y sobre todo la lectura de cuentos. Yo en mis clases siempre le compartía a mis estudiantes quién era el escritor, cómo se lo imaginaban, de dónde creen que había nacido el escritor. Lo buscábamos por internet, les buscaba conferencias y me gustaba mucho que ellos conocieran sobre escritores. Y conocimos, por ejemplo, a Ibar Dacol, a Yolanda Reyes, a Irene Vasco, a María, muchos escritores colombianos, también a Keiko Casa, muchos escritores internacionales que me gustaban. Ahorita creo que me preguntaron sobre cuentos que me inspiraron ellos. Sea cuentos de Yolanda Reyes, que tiene un lugar hermoso allá en Bogotá que se llama Espantapájaros. Si no lo conocen, vayan a este lugar en Bogotá, cerca de UOC. Y se llama Espantapájaros y es una biblioteca divina. Ella me inspiró. Irene Vasco, que es promotora de lectura. Ahorita, en estos momentos, vive en una playa de aquí, de la costa, que se llama Tolú del Caribe. Irene Vasco me inspira con sus historias.
En mi página Cuentacuentos encontrarán una historia de ella que se llama Achos para esta época. Se las voy a compartir a la profe también para que ustedes tengan el video. Lo leí para ustedes, para que acompañen estos momentos con los padres. Ibar Dacol. Ibar Dacol es un autor colombiano que ya les voy a mostrar porque yo sé que lo conocen. Yo no. Valeria, ¿qué haces allá? De Ibar Dacol, sé que conocen Chigüiro, toda la serie de Chigüiro que es excelente. Estos cuentos me inspiraron. Este de Irene Vasco. Yo tengo ese. ¿Vieron? Yo sé que lo conocen. Y este de Irene Vasco, de Claudia Rueda, que es otra autora colombiana, La Línea. Me encanta Anthony Brown. Me encanta Tony de Paola, que murió, y de pronto lo conocen a él, que tiene un libro que se llama La abuelita de arriba y la abuelita de Yo tengo abajo. ese libro también. Ay, Está súper lindo. La abuelita de arriba y la abuelita de La abajo. conozco, me la contaban en internet. Se Esa me llama... la contaban en una abuelita de abajo. Es hermoso. Y se llama, hay otro que se llama, de Tony de Paola, que se llama, que se lo conoce, de pronto lo conocen, Un pasito, otro pasito. También me inspiró. Me inspiró Franklin, la conexión de Franklin. Bueno, muchísimos autores, muchísimos escritores. Creo que en ellos he hallado inspiración para seguir creciendo a partir de la escritura. Y sí, por ahí me escribieron, ¿te gustan los cuentos? Y sí, me encantan los libros. Dime, profe. Por aquí hay una pregunta que me parece chévere que la puedas contestar, que habla sobre, bueno, por un lado, de pronto no estaban inicialmente cuando se hizo la presentación de dónde estudiaste educación especial, y le escribirías una historia a un niño con alguna característica particular. Claro que sí, quiero hacerlo, sé que llegará el momento. Ayer fue el día del autismo y recordé a una niña que se llama Sophie, que conocí en una peluquería. La conocí hace 2 años. Cuando llegó esta niña a la peluquería, pues yo la estaba observando y por su comportamiento deduje que era una niña que presenta autismo, ¿no? Entonces, los niños autistas tienen algunas dificultades para interactuar con otros niños, para hablar, para expresarse. Pero yo veía que esta niña podía hacerlo y que se reía, que pedía que le pintaran las uñas. Entonces su abuelita me dijo, como vio que yo la estaba observando a lo mejor, me dijo, ella es una niña autista. Y yo le dije, ay, sí, me dijo, sí. Yo le dije, yo soy educadora especial, he trabajado con niños autistas también. Y me empezó a contar y me empezó a hablar de una profesional que le había ayudado a la niña. Me dijo, ella tuvo una terapeuta cuando empezó a recibir terapias en un centro, y me empezó a hablar tan bonito de su terapeuta que yo dije, ay, qué bien. Yo le dije, trabajaba en universidad, le conté un poco de mí. Cuando me despedí, le dije, ay, mucho gusto, yo soy Judith Castillo, lo que necesite, me puede encontrar en la Universidad de la Costa, en la CUC, que es donde trabajo. Y ella me dijo, ay, qué casualidad, la terapeuta de la niña es apellido Castillo también. Y yo le dije, sí, es fonoaudióloga y se llama Mari Castillo. Yo le dije, es mi hermana. Entonces, ayer recordé esa historia precisamente, ese momento que viví, y dije, voy a escribir sea para un niño autista, para un niño con discapacidad visual o auditiva. Y tengo muchos niños con los cuales trabajé durante mi periodo. Cuando estudié, ¿dónde estudié? Me preguntaron, aquí en Barranquilla, en la universidad donde hoy trabajo, precisamente, en la Universidad de la Costa. Pero imagínense que yo no estudiaba educación especial. Yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas. Y duré 3 años estudiando ingeniería de sistemas, que eso no se los conté. Y luego de estar estudiando ingeniería,
empecé a hacer una obra de voluntariado con unos niños cerca de mi casa en una iglesia, niños. Y mientras iba a hacer esta obra de servicio allá, me di cuenta que me encantaban los niños y me di cuenta que me encantaba enseñar. Y le dije a mi papá, papi, ya no puedo seguir estudiando ingeniería de sistemas, voy a estudiar educación, algo que tenga que ver con la educación. Y un día desperté y dije, voy a estudiar educación especial, y eso empecé a estudiar. Y me encanta mi profesión, la he ejercido para niños con dificultades de lectura y escritura, porque gran parte de mi ejercicio profesional por más de 15 años fue en esta área, como ya les dije, y me dediqué a los niños que se les dificultaba leer. Entonces creo que van a venir cuentos también que van a ayudar en esta parte, de repente un método de lectura y escritura que siempre he tenido allí también en mi mente, para desarrollar esto de los procesos de lectura y escritura de una forma divertida, de una forma amena. Allí me escribían que me encantan los libros, sí, me encantan los libros, y de pequeña también me gustaban. Pero más que los libros me gustaban las historias cuando estaba muy pequeña. Yo era feliz que mi abuelita me contara historias, por ejemplo. Yo tuve una Cata en mi casa, mi Cata vivió 97 años, que era mi abuelita, muchos años, 97. Y de tanto observarla a ella, creo que lo que manifiesto en esta obra es por lo que vi cómo ella fue pasando ese proceso desde que era una abuelita joven hasta cuando ya no era no tan joven como Cata, que tenía 92 años. Entonces, sí me gustan los libros, pero cuando estaba más pequeña me gustaba más narrar historias y que me contaran. Entonces yo era feliz escuchando a mis profesores contar cuentos, contar historias. Y eso hice como maestra también, contar mucho. Yo hablaba mucho en clase con mis estudiantes y una canción la volvía una historia, un cuento. Y ellos al final se daban cuenta que era una canción. Entonces, sí, de esta manera he empezado a crecer con ayuda de Libros y Libros, que ha sido una gran editorial a quien agradezco mucho a todo el personal por darme la oportunidad de empezar a explotar todas estas habilidades que vamos construyendo, que vamos haciendo crecer en nosotros, ¿no? Y que se van uniendo hasta que sale algo como los cuentos que ahora estamos publicando. Mi abuelita también escribe libros y le escribió una a mi mami. Maravilloso, envíenlo a una editorial, denlo a conocer. Todos los talentos que tenemos no son para nosotros, son para los demás. Entonces hay que dar a conocer todos esos talentos que tenemos. Judith, de verdad, yo creo que en esta mañana hemos aprendido montones de cosas. Te agradecemos muchísimo el haber compartido este espacio con nosotros, que los niños hayan podido interactuar contigo, haberte preguntado muchísimas cosas. Yo sé que hoy se van llenos de muchos recursos y muchos elementos para poder escribir sus cuentos. Y pues de seguro vamos a compartir con ellos a través de los distintos canales que tenemos, el blog, la página tuya, digamos, la manera también para que puedan seguir en contacto contigo y que tú les sigas nutriendo de toda esta cantidad de cosas que son tan positivas y mucho más en este momento en el que nos encontramos. Te hemos tenido aquí casi por hora y 20 minutos charlando. Digamos que nos sentimos muy felices de la acogida que esto ha generado. Sé que la participación de los niños y demás, pues nos ha enriquecido muchísimo junto con todo lo que tú nos has traído. Digamos que para cerrar, quisiera que tú les dieras 3 consejos para que ellos arranquen a escribir sus historias y arranquen a inspirarse desde ya. Y pues digamos como que aprovechemos este tiempo para que puedan comenzar a desarrollar esos talentos, ¿vale? Bueno, yo creería que el primero de esos consejos es querer hacerlo, querer escribir, querer de verdad participar en el evento. Ya tienen un motivo, ¿no? Que es el concurso de cuento corto. Ya tienen el motivo, estudian en una institución que la lectura es el alma, yo me imagino, pues no conozco mucho los procesos allá, pero pienso que la lectura y la escritura son el alma de ustedes,
por lo que la misión que tienen, la visión que tienen como institución también es encaminada hacia hacer de estas prácticas, porque he visto proyectos que han tenido por allí en las redes, yo sigo la Evergreen en las redes y he visto proyectos, entonces tienen un motivo, querer participar en ese motivo y trazarse la meta. Bueno, yo vi la convocatoria, la primera convocatoria de escritores y dije, finaliza en noviembre, antes de noviembre debo tener listo el manuscrito para compartirlo. Entonces tenía una meta y nosotros cuando escribimos debemos trabajar así con metas. Bueno, el concurso inicia en X fecha, voy a tener mi cuento para esa fecha. Disponerme, segundo, a escribir. Disponerme, tener la disposición de hacerlo, dedicar tiempo para hacerlo, en ocasiones por el estudio, a mí, en mi caso, por el trabajo, quizás no me dispongo tanto como debería para escribir, pero tener la disposición de hacerlo y destinar tiempos en los cuales voy a dedicar a escribir mi cuento o a imaginarlo. Si lo primero que se me ocurre es un personaje y lo quiero dibujar, lo dibujo, lo caracterizo. Si lo primero que se me ocurre es una frase que escuché, la escribo. Si es un título, lo escribo también. Y luego dar lugar a que esa historia crezca en ustedes, empezar a escucharla porque yo sé que ya la tienen allí. Manuel me impactó con la historia de su abuelito y de su papá, ya él tiene la historia. Entonces, está en él, hay que solamente ser un medio para escribirla. Y bueno, después de hacer todo esto, enviarla al concurso, entregársela a mi profe y saber que las historias están allí, van creciendo, van cambiando, independientemente de que sea finalista o no. Lo importante es que quise participar, que tuve la valentía de decir, voy a enviarlo, leerlo con mis papás. Papi, ¿te gusta? ¿Cómo te parece? De repente se lo cuento a mi hermano. Fíjate que un día me encontré con una niña que vivía en una ciudad y se la cuento. ¿Cómo te pareció esta obra? Esto que te acabo de contar, le pregunto a mi amiguita quizás. ¿Te gustó? ¿Cómo la cambiarías? ¿Le incluirías algún personaje o no? Y allí ustedes van compartiendo esa historia. Compártanla antes de enviarla al concurso con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus primos, pero compártanla, cuéntenla, a ver cómo les parece. ¿Listo? Yo creería que esos son los consejos que tengo para ustedes. Qué bueno que tienen una profesora muy divertida, que le gustan los cuentos. Las profesoras que le gustan los cuentos, los concursos son divertidas y enseñan muy bien. Entonces, me encantó conocerlos. Sé que voy a estar allá en Evergreen, voy a visitarlos cuando pase todo esto, este momento que estamos viviendo, que es como cualquier otro momento, como si estuviese lloviendo y estuviésemos esperando que deje de llover para poder salir. Allá en Bogotá uno sale lloviendo, ¿no? Pero yo me lo imagino así, como que estemos esperando que pase, que cambie el ambiente, y yo sé que va a cambiar pronto y todos vamos a estar bien porque estamos en nuestras casas. Es momento de resguardarnos, de estar en familia, de aprender de lo que estamos viviendo y disfrutar. Disfruten de esa abuelita que fue profesora de literatura, disfruten de los papás, disfruten momentos que antes no vivían como familias por el tiempo. Ahora tenemos tiempo para hacer todo lo que queríamos en casa. Entonces, dedíquense también a escribir, aprovechen estos días de inspiración. Aprovechen, Bogotá inspira. Bogotá a mí me inspiró para todo. Me inspiró en mi vida personal, me inspiró en mi vida profesional. Me encanta Bogotá. Yo vivo agradecida, siempre le decía, la ciudad de las puertas abiertas, porque en Bogotá viven personas de Cali, de Chocó, de todas las regiones, y Bogotá es de todos. Entonces, inspírense. A mí de Bogotá me inspiraban los postres, me inspiraba todo, el clima también. Entonces, inspírense, que Bogotá es inspiradora. Igual que Barranquilla, ¿no? Porque desde el mar también se escribe muy bueno. Es verdad. Judith, infinitas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar.
quiero que levantemos la mano y le demos una despedida y un aplauso grandísimo a Judith. Gracias. De verdad, excelente lo que nos ha compartido. Un abrazo para todos y bueno, yo creo que vamos ya cada uno a otros deberes que tenemos. Judith, muchísimas gracias nuevamente y chao, chao a todos. Claudia, a ustedes por la invitación, a Nadia de Plan Lector también por la gestión de toda esta comunicación entre nosotros. Y por último, me gustaría tener la grabación o si la van a compartir en redes, que por favor me etiqueten para poder tenerla y para poder compartirla también. Un abrazo para todos. Gracias. Claro que sí. Chao, chao. Chao. Chao.